Bueno, allí Bueno, veíamos a Corina hola, Machado acá estoy. Acá estoy. acompañada de Edmundo González Gurruti a su lado, presentando las actas. Pero el problema es que el gobierno todavía no acredita, anunció un resultado, no acredita, no demuestra, no hay transparencia electoral. Esto es el gran reclamo que generó toda esta situación conflictiva, pero ya vamos a ampliar con un especialista en temas internacionales. Sí, Luis Rosales es analista, periodista y también tiene siempre la gentileza de hablar con nosotros para darnos, bueno, justamente su mirada de lo que está pasando. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Un gran saludo Un gusto, desde, Luis. ¿Desde dónde nos Nueva estás York, en hablando? realidad es de Connecticut, en las afueras de Nueva York. Muy bien. Bien, bueno, sabemos que está trabajando intensamente todo lo que tiene que ver con la campaña electoral en Estados Unidos, que también está avanzando con muchísimas novedades, pero ahora la mirada está puesta en Venezuela. La última vez que hablábamos decías, muy poco pueden hacer los organismos internacionales ante estas situaciones internas políticas de los países, pero ¿cambió en algo el hecho que la oposición tenga actas y pueda demostrar con pruebas el fraude? Sin duda, es mucho mejor eso a no tenerlo. Y además da credibilidad y fortifica, justifica, documenta las denuncias de la oposición. El tema es que es difícil lo que pueda hacer la oposición venezolana con Maduro. Ya todo lo que se podía hacer contra Maduro se hizo, esta película ya la vimos. A Maduro se le discutió la legitimidad en elecciones pasadas y Maduro no reaccionó lo más mínimo. A ver, él inventó una Asamblea Nacional, un Congreso Nacional paralelo, inventado, frente a la voluntad popular que había elegido un Congreso opositor. Eligió otro, Maduro. Prácticamente no cerró la Asamblea existente, pero casi la dejó sin funciones. Después, miles de venezolanos tomaron las calles todos los días y nosotros veíamos esas imágenes casi patéticas de jóvenes enfrentando tanques o tanquetas de guerra, los colectivos chavistas, los milicianos, recorriendo las calles en sus motos y atacando a los jóvenes, muchos muertos, heridos, presos, puso preso a toda la oposición, prohibió candidaturas por todos lados. Es decir, ya se ha hecho casi todo lo posible con Maduro, presión internacional, boicot de Estados Unidos, y Maduro sigue, y sigue, casi sin respaldo popular, parece ser por lo que dicen estas informaciones, estas corroboraciones de la oposición respecto a la elección del domingo, pero sigue porque tiene el poder militar, el poder de esas milicias que son entre 3 y 5 millones de venezolanos en motos o camionetas sin ninguna identificación y que amedrentan al resto, y sigue porque tiene el respaldo de Rusia, China, Irán, pero sobre todo Rusia y China, que le garantiza que ninguna resolución del Consejo de Seguridad contra Venezuela o contra Maduro va a pasar, porque en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen asiento permanente y veto, poder de veto. Son las 5 potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin eso no va a pasar nada. Ahora, con todas estas críticas que hay al modelo, que se define como autoritario, otros hablan de una dictadura o una dicta blanda o democradura, bueno, distintos conceptos pero lo que sorprende y que el mundo ahora guarda es por qué no presentan las actas, los papeles. ¿Cuál sería la razón de que no se informa eso? ¿Por qué? Bueno, tal vez las estén fraguando, no las tengan. No sé bien cómo es el procedimiento para engañar, para hacer la trampa, pero es raro esto. Ahora, uno podría preguntarse por qué hacen elecciones, ¿no? Porque lo mismo pasa en Siria, donde el dictador sirio, que claramente quedó demostrado en la guerra civil, que no le importa más nada que tener el poder, la familia al-Assad, saca el 98, 99, Saddam Hussein sacaba el 98 en Irak, Putin saca no sé cuánto en Rusia, un montón de votos. ¿Por qué, sobre todo en Venezuela, por qué simulan elecciones? Porque son una versión más cínica, pero moderna, y con pruritos democráticos, que las dictaduras tradicionales de derecha de la América Latina, las que padecimos en todos los países. En aquellos tiempos esas dictaduras eran militares que tomaban el poder
por una causa y diciendo que representaban a la opinión pública, al pueblo, tomaban el poder y estaban un tiempo. Y al tiempo la presión internacional, como era clarísimo que no tenían el respaldo popular, ese era un argumento enorme para decir llamen a elecciones. Acá ese argumento no se puede aplicar tanto porque te dicen no, fui electo en elecciones libres, en elecciones, y el pueblo me quiere y me vota. Entonces ese argumento se descuenta, se descalifica. Por eso celebran elecciones y por eso le ponen a todo poder popular de no sé qué, República Democrática Popular de, y no son ni democráticos, ni populares, ni república, nada. República Bolivariana, el poder popular del ministerio, no son populares, ni democráticos, ni república, pero usan eso. Por eso digo que son más cínicos que los dictadores de derecha, los militares que asolaron toda América Latina antes. Pero son dictaduras como aquellas, son dictaduras como aquellas, un poco más sofisticadas tal vez para mostrarse, para poder mostrar una cara y poder justificar que son parte de un movimiento, una revolución, que tiene en cuenta los derechos del pueblo, etcétera, etcétera. Claro. Palabras sin sentido para Venezuela. Los derechos del pueblo con 80% de pobres y un 30% de la población venezolana fuera del país. Impresionante. Luis, decías, poco se puede hacer desde los organismos internacionales, explicaste el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU con aquellos países que tienen derecho a veto, y la Organización de Estados Americanos, ¿por qué hay expectativa en la reunión que pueda darse en las próximas horas allí en Estados Unidos? Bueno, la OEA lo que puede hacer es presionar, claramente, presionar una declaración, va a contar con el respaldo de muchos países, la van a lavar un poquito Brasil, Colombia, México y algunos países aliados a estos 3 países muy importantes de la región, los 8 países que tienen problemas con Venezuela, que ha quedado bien claro cuáles son, seguramente van a ir con los tapones de punta con una declaración más dura. Para poder salir, la declaración la van a tener que consensuar con los brasileños, colombianos y mexicanos, y Nicaragua. Y bueno, Cuba no está sentada en la OEA, si bien está en lugar, está suspendida en la OEA. Pero Nicaragua va a estar, y Venezuela van a estar en contra seguramente. Pero va a ser simplemente una declaración que podría aumentar la presión internacional, pero efecto concreto es poco probable porque no hay tal cosa de soldados de la OEA que vayan y hagan algo. O que la OEA lo llame y obligatoriamente el régimen de Maduro tenga que ir a comparecer. No, es simplemente una declaración que alimenta todo ese flujo de declaraciones en contra que está recibiendo Maduro. Y ya que estás ahí en Estados Unidos, Luis, ¿cuál es la postura del gobierno de Biden que se pronunció hace pocas horas? Y también cuál es el vínculo de Estados Unidos con Venezuela y la postura además de los republicanos. Por ejemplo, ¿cómo ve Trump también esto y una eventual continuidad de Maduro, por ejemplo, aunque parezca muy aventurado decir eso, o con un eventual gobierno de González Urrutia? ¿Qué piensan Biden y Trump? Bueno, el tema se ha filtrado en la campaña electoral porque por 2 razones. Por la cantidad de refugiados inmigrantes, digamos, venezolanos que hay aquí en Estados Unidos, como hay en toda la región, como hay en todo el mundo. De esos 10 millones de personas, 8 millones de personas que salieron de Venezuela, cerca de 500, 600 mil están aquí en los Estados Unidos en calidad de refugiados. Se teme que venga otra oleada importante después de esto si Maduro se consolida en el poder autoritariamente. Y eso es un tema, porque el tema de la inmigración es un tema interno casi de Estados Unidos ya, uno de los temas centrales de la campaña, y que divide las aguas entre la administración Biden y Trump. Tuvieron actitudes muy diferentes en el gobierno, y Biden designó como encargada del tema de la frontera a su vicepresidenta Kamala Harris, a quien llamó incluso la zarina, la zar de las fronteras. En Estados Unidos, en inglés, como no hay distinción entre zar y zarina, the czar of the border, de la frontera. Ahora,
Además del tema inmigratorio, se cuela también en la grieta norteamericana el tema Venezuela por la diferente actitud que tuvieron frente a Maduro en las administraciones de Biden y la administración de Trump. Obama, el expresidente Obama, tímidamente en su mandato colocó algunas sanciones o emitió algunas sanciones contra personeros del régimen venezolano. Después le tocó a Trump y Trump endureció enormemente el tema de las sanciones. Sanciones contra el régimen, contra los personeros, las personas, pero también contra los dirigentes, pero también contra la petrolera venezolana, etc. Y empresas, y sanciones económicas. Llega Biden y las levanta porque se suma a esta iniciativa que tomaron los socialistas europeos, sobre todo los socialistas españoles, de darle una oportunidad a Maduro, diciendo Maduro esta vez va a hacer las cosas bien. Se comprometió Maduro en los acuerdos de Barbados, de la isla de Barbados en el Caribe. Ahí entre la oposición y el gobierno de Venezuela combinaron algún plan para que las elecciones estas fueran transparentes. Cuando a los 2 años se confirmó que prohibía la candidatura de María Corina Machado, la principal opositora, quedó claro que Maduro fue toda una pantomima para ganar tiempo y levantar las sanciones norteamericanas. Se empezaron a hacer negocios vendiendo petróleo de vuelta a Estados Unidos. Entonces ese tema le adjudica alguna responsabilidad a Biden en haberle dado oxígeno y haber confiado en Maduro. Entonces o Biden o es un naif o estaba con otro plan con los socialistas europeos respecto a Venezuela. ¿Y vos qué crees? Y ese es un tema que va a pegar muy fuerte en la campaña. ¿Vos qué crees? ¿Que es un naif o que había otros intereses? Bueno, siempre que hablas de Venezuela y Estados Unidos está el tema petróleo. Venezuela produce un petróleo muy bituminoso, muy sólido, muy poco líquido, que casi alquitrán, para que tengamos una idea, que Estados Unidos tiene la capacidad de refinarlo en unas refinerías que tiene en el Golfo de México, en Texas, cruzando el Caribe. Y eso le da cierto privilegio, porque no es tan fácil para Venezuela encontrar un cliente alternativo a Estados Unidos. Queda bastante comprometida por esta calidad del petróleo. Mucho petróleo producía Venezuela, pero de esa calidad muy particular. Así que hay una relación muy estrecha. Además, PDVSA tenía una serie de estaciones de servicio en Texas. No solo tenía las refinerías en Texas, sino que además lo transformaba en combustible, en nafta, en gasolina, como se dice acá, y lo vendían en todo el estado de Texas, que para tener una idea, el estado de Texas equivale a 5 veces la economía argentina, solamente el estado de Texas. Luis, ¿es disparatado pensar un escenario de guerra civil en Venezuela? O sea, la efervescencia va a durar unos días y después, no sé, la gente se va a calmar, o podemos tener, no sé, un símil primavera árabe. Bueno, el tema es que para que haya guerra civil, una cosa es la primavera árabe, una insurrección imparable, y otra cosa es una guerra civil. Para que haya guerra civil tiene que haber 2 bandos armados, y hay un solo bando y muy armado acá. El otro bando no está armado, tiene el arma de la verdad, la fe, el futuro, el enojo, pero no armas de fuego que disparen, muy pocas, si no ninguna. Eso se encargó muy prolijamente primero Chávez y después Maduro, de que quede bien claro. Las Fuerzas Armadas venezolanas son muy fuertes, tiene más generales Maduro que la OTAN, más generales que la OTAN. La OTAN debe tener 100 veces más fuerza militar que las Fuerzas Armadas venezolanas, pero tiene más generales que la OTAN. ¿Por qué? Porque así comprometía a un montón de militares en el reparto del botín, para decirlo de alguna forma. Están involucrados con él, entonces es muy difícil que suelten esos privilegios los militares. Pero por si acaso, criterio de los cubanos, Venezuela es casi una colonia de Cuba, podría decirse. Por si acaso, desarrollaron otra alternativa, otra herramienta, que es armar hasta los dientes a entre 3 y 5 millones de personas, las milicias populares que andan en motos, sin identificación,
o en camionetas sin identificación y le sirven al régimen, claramente amedrentando la oposición, entre otras cosas. Y con eso tiene entonces un plan B. Si el ejército no responde, las Fuerzas Armadas no responden, tenemos las milicias. O tienen las dos al mismo tiempo, como están ahora actuando. Así que guerra civil es poco probable. Tal vez una insurrección imparable si es que las Fuerzas Armadas o las milicias se deciden a no reprimir. Si reprimen, como reprimieron la otra vez, finalmente siempre eso logra doblegar la buena voluntad de la población desarmada. Casi en el final ya, Luis, y la otra pata es el Poder Judicial, porque habrá que ver si se concreta este pedido de arresto de Corina Machado y de Edmundo González. Bueno, la reacción que pueda suceder, ¿cómo ves allí las consecuencias? A ver, lo han hecho antes, la prohibieron a Corina Machado, ahora que la metan presa es como un paso más, pero ya fue prohibida. Fue prohibida por una razón, como siempre. A ver, Putin prohibió al candidato más importante opositor y en Venezuela todos los jóvenes, uno de ellos era Corina Machado, Leopoldo López, todos fueron perseguidos, encarcelados, hasta torturados por ser opositores. Siempre se le encontraba alguna causa, algún asunto para que justificaba meterlos presos. Eso es una práctica muy habitual del chavismo y agudizada por el madurismo. Luis, como siempre, gracias por tu generosidad, ha sido muy amable. Al contrario, un gran saludo a todos los correntinos, hasta de ustedes. Muchas gracias. Bueno, allí nos ayuda a tratar de comprender un poco más esta situación tan crítica que se vive en Venezuela. Bueno, actualizamos, ¿no? Son 11 ya las personas fallecidas, 2 de ellas menores de edad. Hay 177 detenidos según los relevamientos de estas organizaciones no gubernamentales, porque cifras o estadísticas formales no hay. Y después vamos a estar de nuevo en vivo con lo que está pasando en Venezuela, que es exactamente una hora más temprano de la hora que es en Argentina, así que está anocheciendo en este momento. Lo que decías, la posibilidad cierta de que apresen, como lo ha pedido el gobierno, a Corina Machado y a Edmundo González podría ser un elemento que aumente aún más esta tensión en las calles. Pero impresionante lo que dijo, la descripción del armamento que tienen las milicias y a su vez las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y la adhesión hasta ahora inquebrantable por parte de esas estructuras, o sea que el poder de la fuerza que responde al gobierno. Bueno, una noche difícil y veremos seguramente las repercusiones.